Hola a todos. Bueno, primero que nada, queremos darles las gracias por habernos invitado a su reunión. Es para nosotros un verdadero privilegio poder participar con ustedes. Hola, me llamo Elsa Rincón. Yo, por cierto, soy Roberto Blanco. Tengo 82 años. Yo tengo 80. Soy la quinta de 6 hermanos. Y yo el quinto de 2 hermanos. Fui criada en una familia cristiana, practicante, que me sentó las bases para ser cristiana durante toda la vida. Bueno, también, mi familia, la familia de mis padres, también era cristiana. Nosotros todos recibimos una educación religiosa en colegio y tal, y sobre todo los principios que guiaron a nuestros padres, que nos inculcaron, fueran cristianos, aunque nosotros quizás no lo percatábamos concretamente, simplemente vivíamos su vida. Bueno, empezando por nuestra historia. Antes hablábamos cada uno de cada uno, ahora vamos a hablar de los dos. Un año clave para nosotros fue el año 1960. En febrero del 60 hice yo los cursillos de cristiandad. Y yo lo hice en mayo de ese mismo año. Coincidencialmente estaba la mamá de Roberto en el mismo cursillo y que nos llamaba mucho la atención porque era una señora que tenía 12 hijos y todas estábamos así como pendientes de ella. Elsa y yo nos conocimos en apostolado. Al salir de cursillos hicimos un grupo de solteros y había grupos de solteras también. Entonces el padre Gil nos pidió al grupo de solteros que acompañásemos al grupo de solteras que hacía ya algún tiempo estaban haciendo apostolado en un barrio de Caracas, un poco para representarlas. Y así fue que nos conocimos, porque en ese grupo de solteras estaba Elsa precisamente. Empezamos a reunirnos, salimos y empezamos a tener una relación más personal entre Elsa y yo. Empezamos a conocernos. La adaptación no fue fácil por ambos lados, por diferentes causas, pero al final nos dimos cuenta que podíamos sincronizar bien. Una vez que nos comprometimos, hicimos nuestro proyecto de vida y habíamos leído un libro de Saint-Exupéry que decía que el amor no consiste en mirarse el uno al otro, sino mirar los dos juntos a la misma dirección. Y para nosotros esa dirección era Cristo. Luego en 1961 nos casamos. Recién casados empezamos nuestro apostolado con un grupo variado de cursillistas jóvenes. No eran precisamente los grupos solteros. Lo hicimos en Petare con el padre Fabró, que era un cura belga que trabajaba allá y que nos metió mucho en la realidad. Nosotros soñábamos un poco y él nos centró en la realidad de lo que estábamos haciendo. Estuvimos en Caracas hasta 1965. En ese periodo nacieron nuestras 3 primeras hijas. Luego ya nos fuimos a Carrizal. Estando en Carrizal conocimos al padre Agustín Agustinovich, que hacía poco había sido nombrado párroco de Carrizal. Fue una gran cosa haberlo tenido a él como párroco, porque si tenía algo bueno es que era también muy realista. Eso nos hacía poner los pies en el suelo. Y principalmente hicimos apostolado con jóvenes y tal, y estuvimos precisamente
a través del Padre Agustín, vinculados a los cursillos de cristiandad. Participábamos en sus actividades, estrellas y cosas de esas. Viviendo en Carrizal, nacieron nuestras dos hijas siguientes, o sea, la cuarta y la quinta. Y en 1968 nos fuimos a vivir a Valencia. Allí en Valencia conseguimos un grupo de matrimonio fabuloso, muy bueno, muy acorde de nuestra edad, estaban en nuestra línea y nosotros nos sentimos muy bien con ellos. Y fuimos activos en los cursillos y mientras el tiempo que estuvimos allá. No estuvimos demasiado tiempo, apenas estuvimos un año y pico, y al año y pico regresamos a Los Altos, esta vez a San Antonio de los Altos. Y allá, si el equipo de Valencia era bueno, el equipo que conseguimos en San Antonio de los Altos fue fabuloso. Yo pienso que es importante esto de que toda la vida hemos estado vinculadas a grupos. El grupo ayuda mucho a crecer, a mantenerse y a seguir adelante en los momentos complicados y difíciles. Hablando del grupo de San Antonio, como dije, había gente buenísima. Había una señora que también tenía 12 hijos, increíble. Y había una pareja que tenía un hijo adolescente que estudiaba para cura. Eran Mariano y Teresa Moronta. Y conocimos al hijo adolescente estudiando para cura, que después tuvimos también con él chance de relacionarnos en otra forma. Estuvimos muy activos en cursillos, no solamente a nivel de movimiento, sino a nivel de diocesano. El cura Agustín nos ayudó un montón, siempre con los pies en tierra. Nos formaba intensamente y con su formación salíamos a hacer apostolado en toda la diócesis, por Guarena, Ocumare, Los Altos, Los Bajos, en fin. Trabajamos intensamente con los cursillos. En el año 72, estando en San Antonio de los Altos, nació nuestra sexta hija. Y luego en el año 74 nos vinimos a España, a Barcelona, por razones laborales de Roberto. Efectivamente, llegamos a Barcelona a finales del año 74, en diciembre, y enseguida buscábamos un equipo de matrimonio y pensamos que los cursillos de cristiandad pues tendrían equipos de matrimonio aquí en Barcelona. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que encontramos los cursillos de cristiandad, pero resulta que en España los cursillos de cristiandad no estaban dirigidos tan exclusivamente a matrimonios como estaban en Venezuela. Y el postcursillo no tenía equipos de matrimonio, sino la única actividad sí que tenían era la utrella, que era la reunión de todos los cursillistas que quisieran una vez a la semana. Y en esas reuniones de las utrellas de cursillos conocimos a una pareja que nos dijeron que ellos tenían un hijo adolescente, ya un poco mayor, de 18 años por ahí, 17, 18 años, que había hecho un movimiento muy parecido a los cursillos, le dijeron, y que nosotros que teníamos hijas también grandes, que a lo mejor ellos les gustaría participar, a ellas les gustaría participar. Bueno, nosotros dijimos que se lo diríamos a las hijas, dijeron, no, mejor que se lo diga a él, que las invite él y tal. Bueno, y en eso quedamos. Mientras tanto, como que los cursillos no tenían equipo, entonces un cura dominico fabuloso, que era uno de los curas de la parroquia donde nosotros coincidimos en Barcelona, nos dijo que él tenía un equipo de matrimonio y nos invitó a estar en ese equipo. En ese equipo estuvimos 28 años. Cuando conocimos a esta pareja que tenían al hijo en los encuentros,
Anita y Juan Viñas, le dijimos a nuestras hijas que iba a ir este muchacho a hablar con ellas, y ellas estaban un poco remolonas porque esto de unas convivencias, que era eso. Pero Ramón, el hijo de esta pareja, es un encanto de chico, de muchacho, y las convenció. Y ellas dijeron que sí iban a ir. Así que fueron al encuentro, las dos mayores, que eran las que tenían edad para eso, y salieron encantadas. Y fue cuando nosotros conocimos al padre José María Puyada. Las hijas al final hicieron encuentros y salieron muy entusiasmadas, tan entusiasmadas que nosotros más o menos las seguíamos a ellas, y a cada lanzamiento de encuentros que había nos invitaba y íbamos y participábamos, y siempre después del lanzamiento hacíamos un poco de sociabilización con los padres de los emproístas que habían hecho el encuentro o que estaban allá, y con el padre José María Pujadas. Y fue precisamente en el último lanzamiento que estuvimos, digo el último porque en el año 80 nos regresamos a Caracas, y fue poco antes de regresarnos que tuvimos un lanzamiento donde le dijimos al padre José María que nos íbamos para Caracas. Y él dijo, hombre, si vais a Caracas, quizás allá podréis, ¿cómo se llama?, llevar los encuentros. Me pareció a mí eso, que era una cosa fuera de nuestro alcance, llevar un movimiento para allá. No, sí, hombre, pues, intentar y tal. Bueno, haremos lo que podamos, y con ese encargo fue que llegamos a Caracas en el año 1980, a finales, en octubre, noviembre, por ahí, llegamos a Caracas. Cuando regresamos a Venezuela, estuvimos viviendo un tiempo en Carrizal, precisamente, y allí pues intentamos a ver otra vez cómo nos vinculábamos, por supuesto con el padre Agustín Agustinovich, fabuloso, muy fácil el encuentro, y da la casualidad de que estaba de obispo auxiliar Monseñor Boza Masvidal, que yo lo conocía de hacía muchos años, pues yo había vivido en Cuba y en fin, o sea, teníamos vínculos, y digo, hombre, voy a aprovechar, le voy a llevar los encuentros a ver qué le parece. Y le llevé unos prospectos que teníamos que nos había dado el padre José María, y él los estuvo viendo, y una vez que los vio y tal, al cabo de algunos días así, nos dijo que les parecía muy buena idea, pero que para llevarlos a cabo necesitábamos un cura. Entonces nos dijo, busquen un cura que os quiera ayudar en eso, y me dio varias indicaciones de curas, algunos de ellos lógicamente cubanos que él conocía, y yo estuve hablando con varios de ellos, con varios curas, cubanos y no cubanos, en fin, estuve hablando con varios curas, y ninguno, por razones bien justificadas, podía ayudar, hasta que prácticamente boté la toalla, como dicen en boxeo. No encontré cura. Entonces, nada, estábamos ahí tranquilos, y un día, estando en Carrizal, llegó a la casa un grupo de personas. Oye, ¿quiénes serán? Y había unos chicos jóvenes, unos chicos y chicas jóvenes. Entre los chicos jóvenes estaba un cura joven, que era el padre Freddy Fuenmayor, que me dijo nos dijo que Monseñor Boza le había dicho que nosotros estábamos buscando a alguien para llevar a término esto de los encuentros. Estaba con él Thais Linares y otros cursistas jóvenes, me parece que eran principalmente los que habían ahí, y que bueno, que él quería enterarse. Bueno, total, que entonces también le dimos toda la información, todos se entusiasmaron a tal punto
que nos dijeron, oye, ¿por qué no invitas al padre José María a que venga a hacer el encuentro? Y el padre José María, encantado de la vida, le dijimos, y se comprometió a venir a Caracas, a Venezuela, al encuentro. Mientras ese tiempo pasaba, nosotros nos terminamos de mudar otra vez a Caracas, de Carrizal a Caracas. En el 81, por ahí, agosto, septiembre, llegó el padre José María a Caracas. Entonces nosotros echamos mano de lo que más cerca teníamos. Precisamente en la parroquia había un cura cubano también, el padre García Cuenca, que recibió encantado al padre José María, y nosotros echamos mano de un matrimonio, una pareja que era vecino nuestro, que lo veíamos en misa y tenían hijos más o menos de la edad de los nuestros y que ya en alguna forma habían contactado, y entonces hablamos con ellos. Con Pilar y Gaetano Garibaldi. Eso era. Que fueron el pilar. Y con ellos empezamos a reunirnos con el padre José María. Nos explicaba todo lo que necesitábamos, buscar guías, y explicarnos a fondo el interés, el propósito, el fin de los encuentros. Y con él pues estuvimos todo ese tiempo, hasta que hicimos el primer encuentro. Los encuentros prendieron bien en Venezuela, sobre todo en la diócesis de Los Teques. Los hicimos por toda la diócesis, hubo emproístas de todas las diócesis. Teníamos, eso sí, porque era bueno tener al menos 2 sacerdotes por encuentro, porque iban bastantes chicos y, en fin, era lo práctico y la misma estructura del encuentro lo exigía. Y tuvimos dificultad en conseguir 2. Siempre tuvimos al padre Freddy con nosotros, y en Los Teques nos ayudó mucho Arnelio y otros sacerdotes, pero no siempre teníamos disposición, hasta que conseguimos que nos ayudara un padre pasionista, Eliseo Buedo, que estuvo con nosotros todo el tiempo hasta que nosotros nos regresamos a España. Nosotros nos regresamos a España, las hijas se vinieron a la universidad, a Europa, y regresamos a España en el verano del 83. De regreso en Barcelona, en España, hicimos de inmediato incorporarnos a nuestro equipo de matrimonios, y el padre José María nos invitó y nos incluyó en el Centro de Guías de Barcelona, donde trabajamos todo el tiempo con él, todo el tiempo que estuvo él, en todos los encuentros que se hicieron, no solamente en Barcelona, sino en los encuentros que se hacían incluso en otras partes de España. Lo acompañamos a él también, y estuvimos con él todo el tiempo. En el año 84 fuimos con el padre José María, fui yo, Elsa se quedó, no vino a Lima, pero fui yo y a otra pareja, los Viñas, a Lima, al Encuentro Internacional de Lima. Yo viajé con el vuelo con el padre José María hasta Lima. El encuentro de Lima fue un encuentro fuerte, hubo algunas tensiones, fue un encuentro difícil. El padre José María no lo pasó muy bien, pero ahí se mantuvo fuerte, y al terminar el encuentro yo fui a Caracas a ver a mi hija, que estaba haciendo su tesis de carrera, y el padre José María fue para Costa Rica a visitar a los emprovistas de allá de Costa Rica. Mientras el padre José María tenía diabetes, y incluso se tenía que inyectar.
Él mismo se inyectaba. Recuerdo que en el avión se inyectó una vez. O sea que él ya mismo su la salud llave. no era muy buena. No era muy buena. Pero él no paraba, ¿eh? O No. sea, después del encuentro de Lima se fue para Costa Rica. Mientras yo estuve en Caracas, junto con el padre Freddy, organizamos el encuentro de Maracaibo, que era el sueño del padre José María. Él dice que desde el primer encuentro que él hizo en Colombia, él pensaba de hacer encuentros en Maracaibo porque coincidencialmente la patrona de Maracaibo es la misma de Colombia, que es Nuestra Señora de Chiquinquirá, y él quería hacerlo en Maracaibo. Así que le organizamos el encuentro en Maracaibo, que fue un encuentro muy numeroso. Maracaibo es quizás la ciudad más caliente de Venezuela y fue un encuentro fuerte, pero ahí estuvo el padre José María bien. Regresamos a España, los dos, después del encuentro, y al día siguiente, a los 2 días de haber regresado a España, él le dio un ataque al corazón y un afecto y cayó, que ya no se recuperó mucho. O sea, estuvo como un par de meses y los últimos días los pasó muy mal. Elsa lo acompañó en la cama, al pie de la cama, prácticamente. Junto con su hermana monja, que no se separaba de él. Él al principio, cuando estaba hospitalizado, podía celebrar misa, entonces la celebraba para su hermana y para mí. Pero ya después, cuando ya estuvo en cama y todo, lo único que hacía y hizo hasta el último momento era tener con él un Cristo pequeño que tenía en el bolsillo y lo sacaba y lo apretaba en su mano. Bueno, y así el día 9 de diciembre, como todos sabemos, pues del 84 él murió. Nosotros de todas formas continuamos en los encuentros. Una cosa que decía él y que lo dijo mucho antes en los encuentros, los decía, y hasta el último momento de su vida era que el grano de trigo que no muere no da. O sea, tiene que morir el grano de trigo para dar frutos, lo dicen los evangelios. Bueno. Muerto él, se hizo cargo otro sacerdote de los encuentros y del centro de guías en Barcelona y seguimos colaborando con él. El proceso político de España seguía evolucionando y bueno, o sea, se metió un poco la política en los encuentros y los encuentros tuvieron una crisis muy fuerte. Y el nacionalismo. Por el nacionalismo, dividieron el encuentro, en fin, o sea, yo seguí en el encuentro porque me interesaba el encuentro más que otra cosa. Pero yo no seguí porque no me sentía, no me parecía que era cristiano lo que estaban haciendo, porque se tenían que hacer los encuentros en catalán, porque era en Cataluña, y entonces los chicos, que había muchos latinos y había muchos de otros sitios que no sabían catalán, no podían ir a los encuentros. Y entonces eso me revolvía y yo pensé, no sigo. Pero Roberto sí siguió. Sí, seguimos allá hasta que, bueno, mientras se pudo. Hubo un momento en que los encuentros se empezaron a distanciar mucho y casi prácticamente que no se hacían encuentros. Por otro lado, el padre Ruperto, que era nuestro padre del equipo de 28 años, murió y por supuesto el equipo no siguió sin él. Entonces nosotros nos seguimos vinculados a uno de los equipos que habíamos fundado con el padre Ruperto para parejas más jóvenes que nosotros, los equipos de Nuestra Señora, y con ellos seguimos trabajando. Y nos incorporamos también a la labor parroquial, estuvimos trabajando
en el equipo de liturgia de la parroquia donde estábamos con los franciscanos, y fueron precisamente los franciscanos los que nos invitaron o los que nos entusiasmaron, porque uno de ellos, un fraile de los franciscanos, había hecho el camino a Santiago, que nos invitó. Primero lo hizo nuestra hija mayor, el camino a Santiago, volvió entusiasmada, y entre ella y el fraile pues nos entusiasmaron, nosotros lo hicimos también. Lo hicimos en el año 97, pero antes, en el año 96, fuimos Elsa y yo a Caracas al Encuentro Internacional de Caracas, donde el ya entonces obispo, Monseñor Mario Moronta, se hizo cargo como asesor internacional del movimiento de encuentros. Precisamente en el año 97, la menor de nuestras hijas terminó su carrera, terminó la universidad y consiguió un trabajo en Francia. O sea, se fue, nos quedamos sin hijas, y entonces la madre de Elsa necesitaba ayuda y decimos, oye, vamos a Caracas, y estamos con ella y la ayudas, y eso fue lo que hicimos. Regresamos a Caracas a mediados del año 98. Por supuesto no conseguimos el equipo, aunque conseguimos miembros y los estuvimos visitando de los antiguos equipos que habíamos tenido, y en cierta forma nos vinculamos con algunos familiares que nos pidieron ayuda con los legionarios y tal, colaboramos con ellos en lo que pudimos, y nada, ahí estuvimos con ellos hasta la mamá de Elsa murió en el 2001, y nosotros decidimos por último regresar de nuevo a España. O sea, estuvimos 5 años, la última vez estuvimos 5 años en Caracas, y regresamos de nuevo a Barcelona, y desde entonces ya nos hemos quedado. Regresamos no precisamente a Barcelona, sino a un pueblo que está al sur de Barcelona, y ahí la verdad es que tuvimos muy poca actividad pastoral. No había equipo de matrimonio, con el párroco era muy difícil cooperar, estuvimos prácticamente solos. Es una de las mejores formas de alejarse, pero no nos alejamos mucho. Estuvimos 8 años más o menos en esa situación, y en el 2009 se nos ocurrió, decía el padre José María Puyada, que no hay casualidades, que la casualidad es cuando Dios viaja de incógnito. Nosotros habíamos hecho el Camino de Santiago entusiasmados por las personas que lo habían hecho, y del Camino de Santiago nos llamó mucho la atención la labor de los hospitaleros. Entonces, con Elsa, una vez que yo ya me jubilé, pensamos de hacer la labor de hospitaleros. Y en el 2009 nos incorporamos, hicimos de hospitalero, y nos quedamos prácticamente hasta el día de hoy. Es una labor que nos encanta, que podemos hacer para ayudar a los peregrinos que van caminando hacia Santiago de Compostela, a encontrar su camino, a encontrar a Cristo. Y esa es la idea de nosotros, ser hospitaleros, o sea, ayudar a los peregrinos a encontrar su camino. Quizás, o sea, para definir un poco la labor del hospitalero. Hospitalero es el que acoge al peregrino, el que lo recibe. Y bueno, hay profesionales de eso que viven de eso. Nuestra labor es en una parroquia, o sea, nosotros acogemos a los peregrinos en la parroquia de Santiago el Real de Logroño, y nuestra labor es voluntaria, es gratuita, y la hacemos en acuerdo con el párroco, de mantener el espíritu cristiano del camino, que se está convirtiendo, tiende a convertirse en un atractivo turístico más. Nosotros, nuestra intención es mantener el espíritu cristiano del camino.
Y en eso estamos hasta hoy. Y es muy interesante y es muy gratificante porque la gente realmente se va contenta y se va como con otro ánimo. Después que nosotros los recibimos, les damos la comida y les damos el desayuno. Y en la noche, después de la comida, les invitamos a una pequeña oración en la iglesia. Y todo eso pues realmente les llena mucho. Por cierto que tuvimos la visita de los Garibaldi, en una oportunidad. De Pilar y Gaetano. Sí. Bueno, pues de momento quizás un poco resumiendo, que yo pienso que es lo que nos pedían. Nos hemos mantenido como un poco como la pandemia, con altos y bajos, aunque hemos tratado de mantenernos más altos que bajos, pero también ha habido bajas, ha habido alguno que otro valle. Yo diría que lo que nos ha mantenido ha sido, en primer lugar, el hecho de haber estado en comunidad cristiana todo el tiempo, el equipo, el grupo, trabajar en grupo. Nos ha mantenido el hecho de tener una dirección espiritual cristiana segura, ¿sabes? O sea, que si no uno tiende a inventarse su propio cristianismo, ¿sabes? A uno no le parece esto, le parece otro y uno empieza a inventar su propio cristianismo. Y si uno se pregunta a los que saben y a los que te pueden guiar, eso te da sentido para seguir adelante. O sea que dirigirse espiritualmente es importante. Es importante. Mantenerse activo, o sea, no dejar de trabajar, hacer algo, o sea, darse. Yo creo que es importante. Y por supuesto, que no falte nunca la oración y la comunión, que es lo que nos mantiene en esto. Sí, y recordar que somos solo instrumentos que Dios pone, uno no sabe por qué a unos, y estar dispuesto a lo que Dios quiera. Bueno, pues nada.